Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, el símil de la línea. En este vídeo voy a explicar algunas cuestiones relativas al acceso al conocimiento en la filosofía de Platón. En definitiva, comentar algunas cuestiones de su teoría del conocimiento. Podemos decir que es evidente que para Platón la contemplación de las ideas del mundo inteligible es, diríamos, el conocimiento científico, sin ninguna duda, porque las ideas del mundo inteligible son las realmente verdaderas, partiendo de la base de que el mundo sensible es algo cambiante, es algo que está sujeto al paso del tiempo, cosa que no ocurre, por ejemplo, con las ideas eternas, perfectas y que son inmutables también, no cambian. Además, también es verdad que hay que considerar el concepto de la reminiscencia o anamnesis, que en la teoría platónica del conocimiento viene a decir que conocer no es otra cosa que recordar, porque el alma humana estuvo, antes de nacer, contemplando las ideas en otra dimensión, y al regresar, diríamos, a la persona en el momento del nacimiento, la persona a través del aprendizaje va recordando esas ideas que en realidad había contemplado y visto en el mundo de las ideas. En ese sentido, es necesario recordar que para Platón es indudable que la parte racional del alma es inmortal. En cambio, la parte, diríamos, irascible del alma y la parte apetitiva o concupiscible, sí es mortal y desaparece después de la muerte, se corrompe, se destruye, en definitiva. Por tanto, podemos decir que el conocimiento, en el fondo, no es sino una reminiscencia o anamnesis, es decir, un recuerdo de lo que ya está realmente en el alma. Por otra parte, esta teoría de la reminiscencia aparece en uno de los diálogos de Platón, el que se denomina Menón, y que es uno de los diálogos de transición. En él, Sócrates, por ejemplo, consigue que un esclavo al que interroga descubra por sí mismo, podemos decir, un teorema matemático. En cambio, podemos decir que es algo esto paradójico, porque nadie ha enseñado geometría al esclavo, de manera, dice Sócrates, que es necesario suponer que ese conocimiento estaba ya previamente en el alma. La idea de este conocimiento aparece también en el Fedro, al final del mito del carro alado, cuando se plantea la posibilidad de que el alma, diríamos caída, recupere las alas, yendo de muchas sensaciones a aquello que se concentra en el pensamiento. Esto es, por cierto, la reminiscencia de lo que vio en otro tiempo nuestra alma cuando iba de camino con la divinidad, dice el texto. En consecuencia, podemos decir que el conocimiento sensible hace posible, en la filosofía platónica, que el alma inicie el proceso de recuerdo y, aun sin ser auténtico conocimiento, es un primer peldaño en el acceso al conocimiento verdadero que corresponde al mundo de las ideas. Por supuesto, todo esto supone claramente un idealismo indudable en la filosofía platónica frente al realismo de Aristóteles o frente al empirismo aristotélico, podríamos decir también. En relación con la dialéctica, para Platón constituye el auténtico saber verdadero. Y podemos decir que él considera que hay distintos grados de conocimiento. Platón entiende la dialéctica como el método mediante el cual se asciende gradualmente desde el conocimiento sensible hasta el verdadero conocimiento de las ideas. Y, por otra parte, también señala que este ascenso se produce a través de diferentes niveles del conocer, que están descritos en la República de manera metafórica mediante el símil de la línea. Este símil presenta una línea dividida en segmentos desiguales. El primer segmento corresponde al conocimiento del mundo sensible, que se corresponde con el interior de la caverna, puesto que el camino hacia el conocimiento empieza al ver los objetos sensibles, la realidad sensible. Acerca de esta realidad cambiante no es posible tener un conocimiento seguro y científico, por eso no se puede hacer ciencia con el conocimiento sensible, con el conocimiento del mundo material. De manera que Platón considera que este conocimiento debe ser llamado opinión o doxa. Este segmento de la opinión se divide en dos. Por una parte está el grado más bajo de conocimiento, que es la imaginación, o conjetura significa suposición, que se refiere a las imágenes o reflejos de las cosas sensibles
que son, en la correspondencia con el mito de la caverna, las sombras de la caverna. La opinión, además, para Platón tiene como objeto las cosas sensibles, que es un segundo grado de conocimiento, la creencia en definitiva, e incluye también el estudio de la física, que sigue sin ser propiamente ciencia. En el mito serían las figuras que llevan los porteadores. Esta cuestión se ha discutido mucho en relación con este planteamiento platónico de por qué la física no es ciencia auténtica, lo mismo que la matemática, pero bueno, es un planteamiento propio de Platón y que él lo ha pensado de esa forma y así lo considera, porque el modelo auténtico de ciencia para Platón es sobre todo la matemática. Por otra parte está el conocimiento del mundo inteligible, que recibe el nombre de ciencia, episteme, en griego antiguo, y aparece en otro segmento correspondiente al exterior de la caverna, también dividido en dos partes. El conocimiento de las ideas se divide en pensamiento discursivo, que es el pensamiento propio de las matemáticas, que presupone el primer momento de la salida de la caverna y la visión de las cosas reflejadas, totalmente cegada a la vista todavía por el sol. Y además del pensamiento discursivo, propio de la matemática, como ya he dicho, está también la inteligencia, que comprende el ámbito de la dialéctica, que es el auténtico conocimiento para Platón, que consiste en la contemplación de las ideas, que es equivalente a la visión de los objetos reales fuera de la caverna, porque eso sería el auténtico mundo real, que es el mundo ideal para Platón. En ese sentido, Platón está totalmente convencido de que la matemática es un conocimiento más abstracto que la opinión, pero todavía necesita recurrir a representaciones materiales de las ideas, que son los números o las figuras geométricas, y también a hipótesis o supuestos que no admiten demostración. Así, por ejemplo, los matemáticos aceptan postulados o planteamientos que no han sido probados, o nociones como la de número, por ejemplo, sin cuestionarlas, y a partir de esas hipótesis deducen una serie de conclusiones. Platón, por otra parte, como ya he señalado, tenía en gran consideración las matemáticas y las presentaba como la mejor preparación posible para la contemplación de las ideas universales, de las esencias, de las formas, en definitiva. Esto mismo se puede representar en una especie de esquema que reflejaría lo que acabo de explicar. Pero vamos a analizar otra parte de la teoría del conocimiento también de Platón, que es la dialéctica, que para él, como las matemáticas, parte de hipótesis, pero las toma únicamente como punto de partida, y también considera que hay que ir elevándose de idea en idea hasta llegar a la idea suprema, es decir, la idea del bien, porque las tres ideas principales para Platón son el bien, la verdad y la belleza. Considera Platón, o está convencido de ello, de que hay una dialéctica ascendente que asciende en abstracción, que comienza por los objetos sensibles y continúa por conceptos cada vez más universales hasta captar las ideas y sus relaciones, en un proceso que va de lo particular a lo universal. Sería como un proceso inductivo, dialéctica ascendente. En cambio, él dice que también existe un proceso inverso, la dialéctica descendente, que permite llegar de lo universal a lo particular. En definitiva, sería un proceso deductivo, de lo universal a lo particular. Definir lo que cada cosa es recurriendo únicamente a las ideas mediante subdivisiones sucesivas, es decir, permite, por ejemplo, de una manera muy gráfica, reconocer como pez a un animal concreto descendiendo a partir del concepto genérico de animal y subdividiéndolo en vertebrados primero y en acuático después, por ejemplo. En definitiva, la dialéctica para Platón es el método propio de la filosofía. Pero es algo más que un proceso intelectual, pues necesita también de una necesaria purificación del alma, lo mismo que habían dicho Pitágoras y los pitagóricos, y lo mismo que había dicho, en cierto sentido, el orfismo como movimiento religioso y también filosófico, que había influido también a Pitágoras y que influyó también al propio Platón. Platón, en definitiva, señala además que existe un componente emocional en ese ascenso al conocimiento, que es el amor, el afecto, el amor, podríamos decir. En definitiva, por ejemplo, considera que Platón, el amor es un impulso hacia el conocimiento. En definitiva, según lo entiende Platón, si la dialéctica viene a ser un progreso hacia la abstracción, el amor eros, tal como lo entiende Platón, nos lleva también por este camino, en el sentido de que induce a una idealización progresiva del objeto amado,
de ahí la expresión amor platónico, que todavía empleamos hoy, hasta llegar a la idea suprema. También se puede señalar que la escala de Diótima se presenta también como una vía emocional para acceder al verdadero conocimiento. Sin embargo, el amor, al igual que la dialéctica, necesita de una disciplina ascética destinada a purificar el espíritu y prepararlo a la contemplación de las ideas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.